Amy Hidalgo Peña, de 21 años, es la autora confesa del asesinato de Yeneli Andreina Duarte Hilario, de 18 años, ocurrido en marzo de 2024 en Cotuí. La víctima presentaba más de 15 puñaladas y signos de violencia extrema. La familia de la víctima denuncia que la acusada tiene vínculos influyentes en el sistema judicial provincial, los cuales podrían lograr que se reduzca la condena del asesinato por homicidio voluntario. El dato de este caso es que Amy compró amoníaco y gasolina, o como dicen en el barrio, amoníaco. Compró amoníaco y gasolina con antelación para neutralizar a Yeneli antes de atacarla, además de llevar un arma blanca preparada. Luego del crimen, fingió preocupación visitando a la casa de la víctima, se unió falsamente a la búsqueda mostrando, oigan eso señores, típico, el maquiavelismo, a la búsqueda mostrando una angustia simulada y mintió sobre su paradero para desviar la investigación. El Ministerio Público ha calificado el hecho como asesinato, solicitando pena máxima de 30 años. Un dato sobre este caso es que la familia de la víctima ha denunciado públicamente que Amy Hidalgo Peña tiene parientes cercanos, específicamente mencionan a una tía o madrina con fuertes vínculos en el sistema judicial o político de la provincia de Sánchez Ramírez. El temor principal es que estas influencias logren cambiar la calificación jurídica de asesinato a una figura menor, reduciendo drásticamente la condena o la pena. Amy ejecutó un plan de confusión post-crimen. Fingió buscar a Yeneli y sabiendo que ya estaba muerta, llorando para desviar sospechas. La premeditación comprobada, compra de amoníaco y de gasolina horas antes. La frase que dije ayer, premeditación alevosía y mala fe. Entonces, desmonta cualquier defensa de confusión mental o arrebato pasional. Un dato en esto para comparar es el parangón, Freddy, como dicen nuestros pueblos. Supuestamente, la ruptura de la relación entre ambas fue el motivo real. Amy no aceptó perder el control sobre Yeneli, quien aparentemente tenía interés en otros pretendientes. Intentó quemar el cuerpo para borrar evidencias. Aquí una advertencia final. Sin la vigilancia activa de instancias nacionales, la presión mediática constante y la participación de la familia, el caso corre riesgo de desvanecerse por influencias políticas. Existen antecedentes judiciales en la provincia donde acusados con conexiones logran reducciones de pena. Eso no es en la provincia, eso es en el país, eso es en el hemisferio, en América y en todo el mundo. En el mundo entero. La influencia política, señores, especialmente en un país que es tan político como el nuestro. Esto es mundial. Busca los documentos de Einstein a ver si se han publicado. Ya La influencia política es mundial. Ya el presidente Trump firmó para que lo publiquen. O sea, Bueno, pasará... Algunos. Ahora mismo tienen aproximadamente un mes para hacer ya esa Freddy se puso a hablar de Trump para que no hagamos programa. Señores, estamos hablando de un caso en República Dominicana, de una mujer, de una cuestión, de un asesinato. Pero bueno, pero se pone a hablar de Trump temprano y Nicolás sabe que le da 3 horas directo a Trump. Y aquí hablamos del caso que nos atañe, que es cómo en República Dominicana se puede reducir una pena, y no solo reducirla, señores. Aquí con voluntad política, y como dice la señora aquí, con cuarto. Con cuarto. Hasta se atrasa el tiempo, se viaja en el tiempo y no se comete ningún crimen. Esa es lamentablemente la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Esa es la realidad que nos toca. Quisiéramos decir que las cosas se parecen más a como están en papel, que la justicia es justa, que la justicia es ecuánime, que la justicia es salomónica. Sin embargo, los poderes fácticos, dentro de los cuales está esa política fuerte, robusta, que domina las naciones, no es exento nadie, ni siquiera este caso, ni nadie más. Es una pena, pero qué bueno que están haciendo los familiares el comunicado para que se entienda y se sepa que hay una intención de ciertos poderes políticos que quieren dañar el proceso judicial contra esta persona. Nelson Enrique Valdez Burgos. Muchas gracias, Iván. Aquí hay varias cosas. Yeneli Duarte Hilario, 18 años, Cotuí me toca de manera muy directa porque me tocó abrir allí
apellidos ya cuando trabajaba en esa compañía. Me tocó contratar a todos los restaurantes, conozco muy bien lo que es la parte de lo que es Quitasueños, sobre todo conozco lo hermosa que es la gente de allí de Cotuí. El desarrollo que ellos han tenido es impresionante como comunidad, con todas las limitaciones y restricciones que han tenido. Allá la encuentran en una finca en el distrito municipal de Quitasueños, ya lo había comentado Iván. La acusada es Amiraldo Peña, 21 años, víctima 18 y la persona que comete el crimen 21. Compra amoníaco, lo utiliza una toalla para incapacitar a la víctima y luego la cuchilla. Aquí hay varios temas graves. El primero, cuando la traición viene de una persona cercana. Eso te convierte a ti de alguna manera en una persona bastante vulnerable. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, 4, imaginemos que uno de nosotros quiere hacerle daño o a uno de nosotros o al resto de lo del panel. Y ante eso uno está completamente vulnerable por algo que se llama la confianza. Fíjense que la policía señalaba que la víctima presentaba además heridas en las palmas. En algún minuto la joven trató de defenderse. Este crimen ya hemos hablado a nivel de grupo y de pauta también de que es un crimen completamente pasional. Había una relación entre estas dos jóvenes, pero al cumplirse un año del crimen, la familia de Yanely sigue exigiendo de alguna manera que se identifiquen otros posibles implicados y que haya un juicio de alguna manera justo y ágil. Les llama a ellos la atención de que este crimen ha sido realizado por una sola persona. Y está bien y es justo además que ellos pudieran tener algunas dudas. Porque a nivel legal podrían haber consecuencias bastante graves para esta joven por el tema de lo que es obviamente premeditado desde todas las vías. Hay una relación cercana con la víctima, eso es bastante grave. Es una violencia simbólica de género también, aunque no quisiéramos decirlo, y hubo y ha habido una cierta impunidad o lentitud institucional por parte de las autoridades. Hay un impacto social, obviamente se quiebran dos familias de alguna manera, y quiero ir al resumen ejecutivo de mi opinión. ¿Qué estamos haciendo mal como comunidad? Lo hemos repetido varias veces en Una Nueva Mañana. ¿Qué estamos haciendo mal como Estado? Y quiero ahí hacer mi aporte. La salud mental no es solamente uno cuando era niño escuchaba fulano está loco o hay un loco en el barrio o yo creo que... No. La locura está muy unida a la sensatez, a la cordura, a la mesura. Cuando ese tipo de sentimientos o valores internos del ser humano empiezan a debilitarse, para mí ya eso es un signo de locura. Porque nosotros tenemos en la vida que empezar o entender a tolerar. No todo lo que nos gusta, no nacimos para que el resto nos dé el gusto en todo, o para que a mí me entiendan todo, o para que yo, la medida en que mi ego se satisface, entonces yo soy feliz. Completamente al revés. Por eso cuando uno lee la historia, el hombre formaba parte de una comunidad, de una tribu, donde se cazaba el mamú para todos. No se casaba, dejen que yo termine de comerme mi parte del mamú y ustedes luego se comen el resto. No. Lo que se casaba era para todos. Las mujeres cuidaban los niños y salían los hombres a la casa. Siempre nuestra esencia, incluso en Europa, que son civilizaciones mucho más antiguas, nacen desde la defensa de valores o temas de la comunidad, de la etnia, de la ciudad, de la civilización, de esa cultura. ¿Qué pasa en la República Dominicana? No hemos entendido que si hacemos un hospital psiquiátrico, no es para el pobre infeliz, no es para Rosa, es para las Rosas, las Cármenes, las Glorias y todas las mujeres y seres humanos, niños, hombres, adultos, que puedan necesitarlo. Cada vez que uno hace una acción y construye algo que le sirve a todos, esa es la labor del Estado. Coger el dinero de los impuestos, es decir, yo creo que en Dominicana hace falta que fortalezcamos el tema de la salud mental. También debe haber mayor monitoreo, y eso lo siempre dice Nicolás, de la familia. Si yo veo que a mí, mi hija, me la están acosando, me la están dando mucha vuelta, digo, mi amor, ¿qué pasa? Y esa niñita, cuéntame. No, mira, papi, que yo tuve una relación, perfecto, mi amor, pero noto una actitud bastante obsesiva de parte de esa persona. Ahí deberían haber unos warnings, unas alertas, para que esa familia se acercara y te dijera, mira, esta niña, ¿qué es lo que pasa con mi muchacha? Entonces, termina el comentario con eso. Tenemos, en lo que logramos lo otro, que el Estado entienda que tiene que ayudar a los ciudadanos,
cuidar mucho a nuestra familia. Nicolás Castillo. Sí, eso es así, Nelson. Hay que hacer cierto trabajo fuerte, yo diría, a nivel de justicia también, porque estamos hablando de interferencia, influencias políticas sobre este caso, que es lo que despierta también la preocupación. Y uno dirá, oye, o sea, estamos hablando de un caso tan drástico, tan grosero, tan agresivo, y todavía alguien puede aparecer que quiera defender a alguien que haya agredido o que quiera interferir en la justicia para que esta persona que ha agredido, si se comprueba, ¿verdad? Y se determina después de un juicio que esta persona sea culpable. O sea, hay alguien que va a salir en defensa todavía. Eso lo que uno piensa, oye, es que no tienen alma, no tienen corazón. Lo cierto es que yo debo insistir en lo que siempre he dicho, en el tema de la inteligencia emocional. Hay que entender que todas las relaciones humanas, vamos a decir, para no irnos solamente al tema de las relaciones amorosas, porque también está la amistad. En el tema de la amistad no aplica tanto, porque la amistad se cree y se entiende, se sobreentiende que es para siempre, ¿verdad? Pero en el tema amoroso, las relaciones tienen dos posibilidades, o sea, pueden continuar o pueden terminar. Siempre hay que entender que esa es una posibilidad. Hay gente que entiende que es para siempre, como hasta que la muerte los separe. Bueno, déjeme decirle, es hasta que la muerte los separe, pero también entienda que hay una posibilidad de que pueda terminar algún día. Y si eso llegue a suceder, que obviamente nadie se prepara para eso, nadie quiere, y sobre todo inicialmente cuando está el fervor del enamoramiento, pues nadie visualiza esa posibilidad, pero es una posibilidad que hay que pensar y hay que analizar que puede suceder. Y si eso sucede, pues uno debe ser lo suficientemente fuerte emocionalmente para sobrellevar, ¿verdad? Esto y no tomar ninguna retaliación, porque de ahí es que viene entonces el tema de la violencia, de que mira que el hombre es violento, que el hombre cuando la mujer no quiere estar con él, termina acabando con la mujer, pero también sucede de otras formas, como en este caso, que estamos hablando de dos chicas. Entonces, es muy lamentable, porque yo diría que nadie escapa al tema del manejo emocional. Y aquí, sobre todo en este país, mucha gente tiene mucha pobreza emocional. Debemos fortalecer este aspecto. Debemos apoyarnos en el tema de las habilidades blandas, que es como también se le llama. Entonces, yo creo que debe haber una política de Estado que impulse esto, porque vemos inclusive que en muchas instituciones también hay personal y gente que no tienen, que carecen de esa fortaleza emocional. Disculpa mi ignorancia, Nicolás. Estoy viendo de que hay militares que han ido a acosar a la familia. Hay al parecer un hostigamiento de parte de los papás de la persona que cometió el crimen. Es una locura. Sí, entonces ahí es donde yo voy. ¿Cómo es posible que todavía, o sea, es que no tiene corazón? Una gente que se atreve a salir en defensa. Si ya hay una confesión, de alguien que haya si ya sido... se autodeclaró culpable, nosotros nos preguntamos a qué se debe el mal ejemplo que se está sentando, porque por más poder que tenga la familia, por más conexión política que tenga la familia de una joven que haya cometido un crimen, que ya es confesa, porque según la información que tenemos, la persona ha confesado, ha dicho, es autora confesa del asesinato de Yeneli. Si esa es la información como tal, el llamado que hace esta familia, y escúchame Nicolás que hablo en tu turno, el llamado de esta familia a que se respete el proceso y a que detengan la influencia de estas familias poderosas con poder político, poder social, tal vez económico, para influir en la justicia. La justicia, y termino con esto para regresar Nicolás, la justicia en nuestro país tiene una tarea muy complicada, porque como ha sido por século seculón, la justicia no ha sido independiente como se promete, como se dice, como se promulga. Y esta vez
está pasando lo mismo. La única diferencia es que ya hay medios de comunicación que no tienen un bozal para que no hablen. Ya todo el que tiene acceso a la internet puede hablar y comentar, y la justicia tiene un compromiso muy fuerte que tiene que acatar, porque la sociedad y plataformas como esta no estamos dispuestos a dejar que esto se perpetúe. Nicolás, continúa. Esto es importante que suceda, porque así yo creo que la justicia debe tomar entonces retaliación contra estas personas que intentan intervenir en un caso como este. Y esas personas deben ser sancionadas, sea policía, el rango que sea que tenga. Nico, pero no debería haber también un mea culpa, una autocrítica de parte de la justicia, porque por lo menos en Sudamérica se dice que cuando la justicia es lenta, ya no es justicia. Cuando la justicia es lenta, ya no es justicia. Es decir, un año, como dice Iván, por Dios, yo me declaro culpable, métame la cárcel que haga falta y los años que hagan falta, porque yo cometí un crimen, lo asumo. ¿Por qué no avanza el juicio? Aquí tenemos ese problema. La justicia es sumamente lenta. Extremadamente. Aún yo me declaré culpable, Nicolás. Lo que pasa es que aquí necesitamos un par de informaciones, porque si ya por ejemplo, el Ministerio Público está haciendo su trabajo, lo ha declarado como asesinato, y el asesinato implica una pena máxima. La pena máxima hay que aplicarle, que son 30 años de cárcel. Eso es lo que está pidiendo el Ministerio Público, o sea, que está cumpliendo con su deber. Ahora, si el Ministerio Público pide 20 años o 15 porque busca un agravante, hay confesión, pero se está cumpliendo con la justicia, porque la instancia que le tocaba hizo lo que tenía que hacer. Investigó hasta el fondo para probar que es un asesinato, no un homicidio, y entonces ya le toca la pena máxima y está pidiendo la pena máxima. ¿Hasta dónde hay que suponer? Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde nos falta información? Ahí nos dice si ya esa joven fue condenada, si la condena tiene la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada. Porque, por ejemplo, si ya es una sentencia en firme, no hay recurso que la pueda atacar, ya no importa la influencia de ninguna madrina, ninguna tía. Yo dudo que una tía de pueblo tenga tanto poder como para variarle un dictamen del Ministerio Público o una sentencia de una corte. Entonces, pero recuerda Freddy Aguas Vivas, y tú que eres, que has sido un político toda la vida y una persona muy, muy social, que en los pueblos hay ciertas estructuras feudales que predominan todavía. Hay caciques en cada pueblo, sí, tú lo sabes. Pero por eso son las instancias jurídicas. Tú vas a un tribunal de primera instancia, sometes tu caso, se hace un juicio y entonces se determina si eres culpable o inocente. Pero si no te gusta la sentencia, que tú tienes una corte de apelación que se sale del entorno donde tú estás, ya la corte de apelación es para que tú salgas del dominio, de ese estrecho dominio, de las influencias locales, del pueblo. Y si la Corte de Apelación te falla, tú tienes a la Suprema Corte que te revise el caso, te lo tasa. Ahora, ¿cómo protegemos a la familia Freddy, que está siendo hostigada por militares y por los papás de la criminal? Bueno, la protección de la sociedad es obligatoria por el Estado para proteger a toda la sociedad. Pero ya la familia, ¿qué puede hacer? Porque la familia única que está reclamando justicia. Entonces, las víctimas de la familia que tienen una víctima, han perdido un hijo, una hija. Entonces, quienes deberían andar presionando y persiguiendo son los que son víctimas, buscando a los victimarios. Entonces, ahora, aquí se está dando al revés. Te matan un hijo y encima te estoy persiguiendo para... Entonces, ahí lo que hay es que poner en movimiento los mecanismos que establece la sociedad para este tipo de casos. Proteger a las víctimas y condenar a los culpables. Yo no sé, Freddy, recuerda un caso que hubo aquí muy estridente del hijo de una político o senadora, era de un pueblo de aquí en una provincia. Del mismo que tú dices. ¿Se acuerda? Muchacha, Eva Maciel era que se llamaba. Exacto. Carla Maciel. Carla Maciel. Exacto, y que el muchacho que cometió el crimen era un jovencito, hijo de una señora muy pudiente del lugar, sí. política, y ese caso se vio completamente contaminado por el poder y la influencia que esta mujer ostentaba, y esa fue la razón que hizo el tema viral, y nosotros lo comentamos por eso, porque hay gente y hubo todos los ingredientes al final se condenó a los 30 años el joven. Así es, pero hubo que el país... Y se condenó a la madre por su intervención y contaminar el proceso y cometer
actos que iban en detrimento Ocultar de la pruebas. ejecución de la justicia dominicana. Este puede ser un buen ejemplo para esta familia. Sí, bueno. Y Ese es tomen el caso Marlon, ¿verdad? Sí, exacto. Marlon. Tomen este caso Marlon como, Emily Peguero se llamaba. como estandarte. Emily El Peguero. caso de Emily Peguero, tómenlo como estandarte para que ustedes sepan que la justicia, cuando ustedes hacen el ejercicio necesario, hay una palabra, Freddy, que es una palabra seria, pero que los urbanos la cogieron para ello, que se llama la diligencia. La diligencia. Si ustedes hacen su diligencia en lenguaje urbano y en lenguaje formal, si hacen las diligencias idóneas correctas, pueden hacer que la justicia impere y que se entienda claramente qué es lo que deben hacer. Y la justicia puede tener la capacidad también de hacer que la gente que les está hostigando a ustedes, que ya son víctimas una vez, que lo están victimizando nuevamente, pueden hacer que esa gente pague, porque es un abuso lo que se está cometiendo según la información que estamos leyendo. Esas penas, señores, que se indican que se otorgan, pena máxima por crímenes como estos, por crímenes pasionales, premeditados, esa frase que a mí me queda resonando en la cabeza, la frase de que compró amoníaco y gasolina. O sea, hay premeditación y alevosía. Ahí están los dos elementos que constituyen el asesinato. Así es. Hay mala fe y hay también el espíritu del mal pechoso, dice ahí en el sur profundo. Sí. Entonces, ahí hay, mire, ya esto es un asunto ya para poner la tapa al pomo con este tema de este crimen que ha ocurrido y de las cuestiones pasionales. La juventud, si ustedes se fijan, son personas jóvenes. La juventud, hay una proliferación de hormonas. El cerebro está produciendo hormonas de sensaciones en el momento más efervescente de la vida. Entre la adolescencia y esa edad de 18, 21, por ahí anda la cosa. Y la gente se somete a procesos emocionales y a relaciones que terminan convirtiéndose, porque a esa edad, Freddy sabrá de eso, en el momento cuando empezó su vida amorosa, esas primeras relaciones, esos amoritos iniciales tienen un impacto son fervientes. Fervientes, esa es la palabra. El fervor de esa edad te sesga y tú piensas que el mundo ya no existe nada más. No. Y cuando tú tienes este caso, que no hemos subrayado esto mucho, pero cuando nos fijamos, Nicolás lo mencionó rápidamente, es una relación entre dos chicas. Entonces hay un componente también extraño ahí. Estamos en una sociedad que no es tan aquiescente a relaciones del mismo sexo. Y si usted encontró su muchachita y usted A mí cuando jovencito me botó una noviecita que yo tenía. Sí. Y yo di grito en un parque público. Yo di Sí, pero con disculpa, jipío, Freddy. con jipío y con moco. Claro. Yo pensé que tú me estabas interrumpiendo para decirme, tuvo un noviecito, porque lo que estamos hablando es personas del mismo sexo. No sé a qué viene tu comentario. Todavía no he Y con llegado la hasta carita ahí. que Nelson dice en su comentario. Todavía no he llegado hasta ahí. En el piquito se lo vi que era. Pero miren, tener y las relaciones entre personas del mismo sexo pueden ser, yo diría que más tóxicas que relaciones heterosexuales, por algunas razones. Hemos visto cómo muchos grandes personajes que son homosexuales fallecen y mueren violentamente a manos de sus parejas. O parejas formales o parejas que ellos le pagan o le contratan. O un fan que se obsesione contigo también. Así ojo. es, porque hay una cuestión, hay una tendencia de... Cuidado ahora tú que estás Tú que famoso. estás en estos tiempos ahora de tanta y él quiere ser más famoso. Yo le dije que esa fama le va a No, costar a él. ya no quiero más O va a tener que pagar. ¿Cómo murió este? No quiero John más. Lennon. John Lennon, ¿cómo murió? Así es. Sí, con un pero ¿qué tengo hotel, que ver yo un con John fanático. Lennon? Enfoquémonos en el tema. Hasta Gianni Y el Versace. diseñador también. Versace también. Gianni Versace, Versace. Gianni Que Versace. también fue un Así, hombre. entonces, le subrayo esta parte para pasar al siguiente tema, y es que las relaciones del mismo sexo tienen muchas cuestiones extrañas. Aparte de lo antinatura que es, aceptamos la creencia o la identidad de cada quien tiene el derecho y el libre albedrío para hacer con su vida lo que quiera. Respetamos y amamos a la comunidad LGBTQI+. ¿No es lo hicieron ahí ahora? Los amamos porque son seres humanos. Aún el Papa que estaba anteriormente, el Papa Francisco, Sí. decía que antes que todos son seres humanos. Y esa gente de la comunidad, algunos se van por la tendencia de algunas aptitudes personales porque tal vez se sienten rechazados por la sociedad. Entonces, cuando encuentran su persona, Freddy, Nicolás y Nelson,
y esa persona de una forma u otra creen que la van a perder, cualquier tipo de alarma se puede disparar en su mente y puede ser catalizar esto a que se convierta en un temor mayor que el normal de perder una relación como nosotros las conocemos. Esto que ha ocurrido a nosotros nos concerna. Hemos visto ya la normalización de muchas cosas. Ayer hablamos de una ley que prohíbe, una declaración que prohíbe una ley que había ante personas que no podían tener relaciones del mismo sexo en las fuerzas militares. Y muchas cosas están cambiando en términos de identidad y de género en República Dominicana. Ahora sí, nos preparamos para pasar al siguiente tema, sin antes dejarle la información de que qué bueno que se está publicando esta información y que ustedes tengan la aquiescencia de los medios de comunicación para hacer entender que la justicia no debe tratar de ser doblegada ni por poder político, ni económico, ni ningún otro. La justicia debe siempre ser independiente de manera total.